Porque son muchos los aragoneses que van a desfilar por mañana por delante de esa Virgen. Aragoneses como los que ya me acompañan, como las dos familias baturras que tenemos con nosotros. Voy a empezar presentando, por un lado, a Gonzalo Bartolomé, a mi izquierda. Gonzalo, bienvenido. Gracias. A Encarna Villa López. Encarna, bienvenida. Y a una cosita que de verdad que la tienen que ver, que yo estoy por callarme y que durante un montón de rato solo veamos a Elvira Bartolomé, porque es la cosa más bonita que hemos tenido en este plató en mucho tiempo. Elvira, que no. Elvira, no, que esto tiene muchas bacterias, hija, porque lo tengo yo. Bueno, chicos, Gonzalo y Encarna, primero enhorabuena por esta cosa tan bonita. Muchas gracias. Gonzalo, sois asiduos, no os perdéis ningún año la ofrenda de flores. Eso es, intentamos, es un ritual ya que tenemos de costumbre de toda la vida que nosotros tenemos aquí en Zaragoza, y desde el día de antes prácticamente empezamos a preparar lo que es la ofrenda. Pues decidimos qué traje nos ponemos, planchamos un poco porque de un año para otro pues siempre... Pero acabas de decir planchamos o plancha. Plancha él. Ah, planchas sí, tú. Sí. Muy bien, un aplauso para el baturrito del siglo XXI. Guapo, te dicen. Bueno, Encarna, estos pilares son muy especiales. Todos los pilares son especiales, pero este es más, ¿verdad? Porque tienes mucho que agradecerle a la Virgen. Cuéntame. Pues sí, la verdad es que tenemos muchas cosas que agradecerle y principalmente esta cosilla que se llama Elvira y que va a ser su primer año en la ofrenda y que esperemos que siga con la tradición de sus padres, pues, y que no llegue a una edad que nos diga que no quiere salir. No, Nuestra intención es que esté ahí todos los años. Mira qué ¿Verdad, guapa, cariño? qué bonita cómo mira la madre. Y fíjate tú, ya va perfectamente ataviada, ¿verdad? Y lleva hasta los pendienticos ya. Miren qué cosa más bonita. Sí, los pendientes son regalos de sus padrinos joteros, Amigo. de ¿sí? José Miguel y Elba. Y Es la mi pequeña lo que quiere es coger el micro, El micro. Sí. pero el micro es mío. Ahora Bueno. se lleva toda la boca. Oye, al padre le quiero preguntar una cosa, porque el padre cada año cambia de traje, ¿sí? Sí, bueno, intentamos, pues nos gusta tanto yo como ella, igual, cada año no repetir el traje, pues bien, o cambiamos el chaleco o cambiamos lo que es el traje entero, pero siempre el mantón, siempre intentamos que sea diferente, nos gusta. Y si podemos, porque hemos ido bien, estrenamos. Muy bien. Y yo quiero preguntaros una cosa, porque claro, vamos a entrar en el terreno de las emociones. ¿Qué es lo que sentís cuando hacéis el paseillo, llegáis finalmente, estáis frente a la Virgen del Pilar y entregáis las flores? ¿Qué surge dentro? ¿Qué Bueno, se pues pasa la por verdad cabeza? que se te pasa todo. Empiezas pues, otros años en el Paseo de Independencia, este año será en otra zona. Pero cuando ya vas bajando por la calle Alfonso y ya antes que lo tenías enfrente, ya cuando entrabas a la calle Alfonso te emocionabas, te da un subidón, la verdad que es muy emocionante, es para vivirlo. Te entran ganas de llorar. Y luego, como lo vives en familia, y vamos, yo siempre he salido con mis hermanos. No pasa nada, cariño, sigue contándome. Que te Bueno, estás emocionando, sí. preciosa. Bueno, y eso y Un aplauso, por Dios. Déjame que me ponga en medio, que estoy muy mal. Cariño, te decías que es un momento de muchísima emoción. Sí. Porque siempre lo has vivido con toda la familia, ¿verdad? Bueno, pues fíjate lo que te ha regalado la vida. Sí, Así sí. que es un año muy, pero que muy especial. Bueno. A los dos, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Sois nuestros baturros de honor. Gracias, de verdad. Gracias. Un aplauso para ellos, venga. Bueno, y vamos por acá. Dejarme que me pongo aquí. Por otro lado tenemos, a ver si presentamos a María Pilar García Salinas, presente. ¿Cómo estamos, María Pilar? ¿Bien? Muy bien, muy Guapísima contenta. también. Muchas gracias. ¿Preparadísima ya para mañana? Preparada. ¿Hemos planchado? No, aún no hemos planchado. No, todavía no. No, pero nos repartiremos el trabajo. Muy bien, vamos a seguir con Pedro José Morales. ¿Dónde está Pedro José Morales? Hola. Maño, buenos qué días. guapo, ¿eh? Gracias. ¿Ya está todo también preparado? Sí, bueno, un poco lo tenemos ya preparado para mañana. Muy bien. Aquí ahora enseguida voy a presentar a tus hijos, Sí. pero en casa tenéis que montar un buen pitote Sí. en las horas previas, porque no se trata de vestirse uno o dos, son No, 4. Es una locura, porque además empieza, oye, ¿y qué me pongo? Y si me pongo esta falda con este mantón, este chaleco con el cachirulo, diferentes opiniones, pues no te queda bien, pues yo creo que sí, pues una locura. Muy bien, vamos a conocer a tus hijos. Me dejáis que me ponga en medio. Chicos, son, por un lado, Jorge Morales. Hola, Jorge. Muy buenos días. ¿Qué edad tienes tú, Jorge? 17 años. 17 años. Y por otro lado, Ana Pilar Morales, 21 años. Sí. Chicos, contadme, ¿vosotros tenéis memoria de la primera vez que salisteis en la ofrenda de flores?
No, no tenéis, porque era como el caso de Elvira, eran muy chiquiticos, sí. Pero fotos habéis visto seguro, ¿no? Fotos muchas. Muchísimas. Bueno, muchísimas. y ahora han pasado los años, os habéis ido haciendo mayores, y una pregunta que os voy a hacer aquí que no nos escucha nadie. ¿Tú te vistes porque dices, venga, papá y mamá quieren que nos vistamos, o a ti te hace sentir muy orgulloso y muy feliz vestirte? Hombre, a mí me hace mucha ilusión vestirme de baturros siempre, Sí. ¿vale? Pero el Día del Pilar muchísima más, por supuesto. ¿Sí? Sí. Bueno, cuéntanos a todos los espectadores, porque tú eres un chico joven y a mí me gusta esto de que se renueve la savia de la tradición, ¿verdad? ¿Tú qué sientes cuando llegas delante de la Virgen del Pilar? Pues sí, es un subidón. Es algo que tampoco no lo puedes expresar. Es algo que se siente cuando sales a la ofrenda y ya está. Y no lo puedes decir qué es lo que se siente exactamente. Vamos a preguntarle a tu hermana. Hermana, ¿qué es lo que siente? Yo es que soy muy llorona. ¿Tú eres muy llorona? Yo soy muy llorona. Yo todos los años entro a la Plaza del Pilar llorando. Pero Todos los años. Madre mía, vamos a terminar llorando aquí, vamos. Hasta el apuntador, porque yo tengo que decir una cosa. Sí. A la madre ya le están saliendo los brillecos en los ojos. Déjame que me ponga al lado de vuestra madre, que la madre en estos días es la que más trabaja. Sí. Madre, que yo supongo que para una madre aragonesa es un orgullo poder ir con toda su familia, ¿verdad? Y estar delante de la Virgen. Sí, desde luego. Cuéntame tú qué sientes en esos momentos, cuando ves a la Virgen. Yo como Ana, en cuanto entramos en el de la calle Alfonso para adelante, pues ya estoy llorando. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y tú eres de esos aragoneses, que yo creo que somos un poco todos, que hablas con la Virgen del Pilar con toda la familiaridad del mundo? Sí. Que la tratas casi, vamos a decir, de tú a tú. Exacto. ¿Y qué le dices? De todo. De todo. Si se porta bien y si se porta mal, también se lo digo. También se lo dices. También. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos. Que, lo dicho, vamos a terminar llorando. Déjeme un momentito, coja usted esto. Voy a coger a Elvira. ¿Puedo cogerla así? Sí. ¡Ay, qué cosa más bonita! Bueno, es tan bonita, tan bonita, tan bonita y está tan muñequita que este es el momento en el que yo voy a salir corriendo. Porque con lo que cuesta hacerlos y sobre todo tenerlos, pues yo ya me lo quedo. ¿Qué pasa, Elvirita preciosa? Bueno, pues aquí, Elvira y un servidor. Elvira, mira la cámara, que vamos a decirles a todos los aragoneses... Esta va a llorar. Vamos a decirles a todos los aragoneses, Elvira se lo va a decir también, que comienza nuestro duelo de jotas.